Bienvenidos a todos a otra prédica más. Le damos gracias al Señor por otro día más que estamos aquí. Bendiciones para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. El tema de hoy es el jinete del caballo blanco. Y pues como todos sabemos, seguimos repitiendo, estamos viviendo tiempos apocalípticos. Cristo Jesús vuelve pronto. Ya estamos esperando el rapto, el arrebatamiento. Aunque el mundo diga lo contrario, aunque la humanidad no lo crea, yo nada más te digo, cree y acepta a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador en tu vida. Estamos en tiempos finales, miren a su alrededor, se acaba el tiempo y no sabemos de todas maneras en qué momento podamos pasar la muerte física también, si la pasamos antes del arrebatamiento. Pero Jesucristo viene pronto y yo te pregunto, y esa pregunta también va para mí, ¿estás preparado? ¿Estoy preparada? Todo aquel que está escuchando esta prédica, ¿estamos preparados? Estamos llegando al fin de la gracia, estamos en principios del fin de la historia. Despierta tú que duermes, hermano, amigo, familia, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo te ama y Él quiere salvarte. Acércate al Señor Jesucristo en arrepentimiento. Abandona los malos caminos y ven a Cristo. Entrégale tu vida y la de tu familia a nuestro Señor Jesucristo. Toma la decisión de dejar el pecado y acepta la salvación que Cristo te ofrece para que puedas ser arrebatado. Porque el arrepentimiento es una decisión libre de parte del pecador y hecha posible mediante la gracia capacitadora dada a él, al oír el Evangelio y creer en Cristo. Tú necesitas a Jesús en tu vida para que seas libre del mundo, del pecado y de Satanás. Porque muchas personas no creen y siguen deleitándose en el pecado. Y el único quien te puede libertar es Jesucristo. Todas las personas que no han recibido la salvación son esclavos del pecado porque viven satisfaciendo las pasiones de su naturaleza pecaminosa y siguen el camino de Satanás. La tierra gime y Cristo viene ya. La iglesia de Cristo nos preparamos para irnos con el Señor. Aleluya, Señor. Dios tenga misericordia de todas las almas del mundo que no han recibido a Cristo. Pero si tú estás escuchando esta prédica, el Señor quiere salvarte, no por casualidad estás escuchando esta prédica. Al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación. Porque si pasan la muerte física, se van al infierno. Yo les tengo que decir la verdad. Miren, tenemos dos regalos gratuitos, maravillosos, bendecidos, que el Señor Jesús nos da. Número 1, la salvación, porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Busquen en Hechos capítulo 4, verso 12. Y número 2, el otro regalo, la vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. Lean en Juan capítulo 6, verso 47. Mientras estamos vivos, nuestro abogado es Jesús. Nuestro abogado es Jesús. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Si morimos y no nos da tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, y no lo recibimos como Señor y Salvador en nuestra vida, entonces en el tiempo final será nuestro juez ante el gran trono blanco, compadeceremos allá. Así es que todavía tenemos tiempo de arrepentirnos, tiempo para hacer todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este mundo, en esta tierra mientras estamos acá. Y lo que Él quiere es salvarnos. Quiere que nos arrepientamos de nuestros pecados. Gloria a Dios. El tema de hoy, el jinete del caballo blanco.
Todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Hemos pasado de las tinieblas a la luz de Cristo. Aleluya. Cristo te ama y Él quiere salvarte. Miren, yo les doy este otro testimonio para la gloria y la honra de Dios. Porque yo sé que no nada más es a mí, yo sé que el Señor nos está hablando y Él quiere que nosotros demos testimonio. En este mes, fue el miércoles pasado, octubre 4 del 2023, me despertó el Señor con otro sueño. Y miren, no es casualidad. El otro miércoles antepasado yo les conté ese testimonio en la prédica pasada, que fue septiembre 27, también miércoles. Pero este miércoles, octubre 4 del 2023, yo también estaba pues de madrugada. No era tan de madrugada, eran como las 4 y algo. Realmente no les puedo decir la hora exacta, pero eran como las 4 y algo, porque no anoté la hora y no puedo decir una mentira. Pero yo en el sueño estaba escuchando el arrebatamiento. Y entonces yo digo, ¿el arrebatamiento? Hice una pregunta y me dice, sí, los que se van en el arrebatamiento. Eso fue todo lo que yo estaba soñando y lo que él me dijo, los que se van en el arrebatamiento. Yo me levanté y yo tengo que anotar los sueños porque a mí se me han olvidado muchos sueños que no anoto. Desde el 2020 el Señor me está dando muchos sueños. Y luego no los anoto y la verdad se me olvidan y ya no los puedo dar porque no los anoté en el mismo instante cuando me levanto. Entonces sí se me olvidan y yo no los puedo dar distorsionados tampoco. Y cuando yo me levanté y empecé a escribir el sueño, lo que yo había soñado, me dio una cita y me dio Marcos capítulo 1, verso 15. Pero esa la vamos a ver al último. Así es que el Señor nos está hablando del arrebatamiento, nos está hablando arrebatamiento, arrepentimiento, perdón de pecados, acepta a Cristo como Señor y Salvador en tu vida. El Señor sabe y Él sabe la hora, pero el tiempo de nosotros no es el de Él, ni el de Él es el tiempo de nosotros. Así es que este testimonio yo se los doy, nos está hablando ya del arrebatamiento, nos está hablando. Y ya esto viene ya con tiempo que el Señor nos está hablando. Yo sé que no nada más soy yo, hay varias personas, pero hay que contar el testimonio. Gloria a Dios, aleluya. Y ese es el testimonio que yo les puedo contar. Pero vamos a la palabra de Dios y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 19, versos del 11 al 21. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria a Dios, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a Apocalipsis, capítulo, lo vuelvo a repetir, capítulo 19, versos del 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes carnes,
de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Oremos, Iglesia de Cristo, pueblo de Dios, amigos que nos escuchan. Padre todopoderoso y eterno, a ti sea siempre toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza. Estamos aquí, Señor, ante tu divina presencia. Te damos gracias por tu bendita palabra, por tu amor y por tu misericordia. Sabemos que tú, Señor nuestro, nos has venido hablando, redarguyendo en nuestro corazón con tu Santo Espíritu. Sabemos que el tiempo de la gracia está por terminarse. Estamos esperando tu venida, Señor, preparándonos espiritualmente. Y gracias te damos, Padre, por tu bendita misericordia que has tenido para con nosotros, aún sin merecerlo. Porque todos nosotros no merecemos la misericordia que tú nos das, Señor. Te pedimos, Señor amado, que nos fortalezcas para permanecer fieles a ti y a tu palabra hasta tu venida. Nosotros solos no podemos, Señor. Necesitamos el poder de tu Santo Espíritu, Padre, para terminar esta carrera y ser vencedores. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos, de tu Hijo amado. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos entonces ahorita a versículo tras versículo y lo vamos viendo, leyendo rapidito y lo vamos explicando para la gloria y la honra del Señor. Apocalipsis 19:11, lo repito. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Amén. El apóstol Juan vio el cielo abierto. Se abrieron los cielos. Ya me imagino cómo miró. Este versículo es el comienzo de la segunda venida de Cristo a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerden que yo les he dicho en otras conferencias que la segunda venida de Cristo viene en dos fases. La primera, el arrebatamiento que estamos esperando, pero no pisa la tierra, se queda en el aire. Y la segunda es cuando ya va a pisar la tierra. Y de eso estamos hablando. Él viene del cielo como el Mesías guerrero, a establecer la verdad y la justicia. Y lo pueden leer en Salmos capítulo 96, verso 13. Nuestro Señor fiel y verdadero viene a juzgar a las naciones y a luchar contra el mal, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Aleluya, gloria a Dios. Lo pueden leer en Mateo capítulo 5, verso 22. El caballo blanco, pero sin el arco, ¿ok? Es un símbolo de la justicia y la santidad. No estamos hablando de los 4 caballos del Apocalipsis, estamos hablando del caballo blanco, no del que tiene el arco, no, porque ese es el anticristo. El caballo blanco es un símbolo que estamos hablando, el tema de hoy, el jinete del caballo blanco, en Apocalipsis de capítulo 19, desde los versos 11 al 21. El caballo blanco es un símbolo de la justicia y la santidad. Aleluya, Señor, gloria a Dios. En Apocalipsis capítulo 19, verso 12,
Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Amén. Ninguno conocía. Trae un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Amén. Gloria a Dios. Sus ojos eran como llama de fuego. El fuego en los ojos simboliza una mirada ardiente, es una mirada fuerte y poderosa, de poder, que indica indignación o ira. Ojos de fuego significa que los ojos muestran ira, celo, indignación. Él viene con ira a juzgar a las naciones, a los que muestran de verdad, los que no se arrepienten. Viene a juzgar a las naciones, a la tierra y todo lo que han hecho con ella y lo que han hecho con la humanidad. Viene la ira de Dios. Ahorita ya está en ira el Señor, por eso está mandando sus advertencias. Pero más vale que todo aquel que está en maldad y deleitándose en el pecado se arrepienta. Cristo tiene el derecho de juzgar a todos. Él tiene el derecho a la honra divina. Cristo tiene el poder para dar vida eterna y resucitar también. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Los ojos como llama de fuego representan la santidad en la perfección. El fuego también es como símbolo del Espíritu Santo, como cuando fueron llenos todos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Los discípulos, que estaban ahí los discípulos, María, la madre de Jesús, la madre terrenal de Jesús, y las mujeres. En Hechos capítulo 1, verso 14 y Hechos 2, verso 4. Ustedes también pueden leer, porque recuerden que yo no puedo leer todas las citas. Pero Cristo dice ahí que Cristo tiene muchas diademas. ¿Qué significan esas diademas? Significan poder, autoridad, dominio, realeza, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios, aleluya. Y Él tiene un nombre escrito que ninguno conocía, solamente Él sabe. Aleluya, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 19, verso 3. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Juan dice que Cristo es el Verbo hecho carne. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Al principio de su evangelio, Juan llama a Jesús el Verbo. El apóstol Juan lo presenta como la palabra personal de Dios. Y esto nos indica que Dios nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Lean también en Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 3. El apóstol Juan presenta 3 características principales de Jesucristo como el Verbo. ¡Aleluya! El tema de hoy es el jinete del caballo blanco. Lo voy a estar repitiendo. Primer característica, la relación del Verbo con el Padre. Cristo era preexistente con Dios desde antes de la creación del mundo. Colosenses capítulo 1, verso 15, lean. Él existía desde la eternidad, distinto de Dios el Padre, pero en comunión eterna con Él. Cristo es divino. El Verbo era Dios, con la misma naturaleza y esencia del Padre. Colosenses capítulo 2, verso 9, Marcos capítulo 1, verso 11. Segunda característica, la relación del Verbo con el mundo. Por medio de Cristo, Dios el Padre creó y ahora sustenta el mundo, la creación. Juan capítulo 1, verso 3, Colosenses capítulo 1, verso 16, Hebreos capítulo 1, verso 2. Tercer característica, la relación del Verbo con la humanidad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios, aleluya, amén.
Juan capítulo 1, verso 14. En Jesús Dios se hizo ser humano con la misma naturaleza del hombre, pero sin pecado. Cristo dejó el cielo y entró a la condición de la vida humana por la puerta del nacimiento humano. Mateo capítulo 1, verso 23. Él dio su vida y para que nosotros tengamos vida eterna, vida en abundancia. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 19, verso 13, dice el apóstol Juan que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Miren, para que no se confundan, pero yo les quiero decir esto. Ahorita les voy a explicar eso. Dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Cristo sufrió la muerte como el castigo por el pecado. Por eso es que Dios quiere que sepamos todo esto. Cristo sufrió la muerte, es una repetición porque ya lo hemos hablado, como el castigo por el pecado, como el sustituto por el pecador, por toda la humanidad. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, quien es Cristo Jesús. La fe en Jesucristo como Señor y Salvador es lo único que Dios requiere para la salvación. La muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio, una ofrenda de su sangre, de su vida para ser justificados, salvos y podamos tener vida eterna. Gloria a Dios. Por la muerte de Cristo quedan anulados la culpa y el poder del pecado que separan a Dios y al pecador. Su muerte fue victoriosa porque en la cruz Cristo luchó y venció el poder del pecado, de Satanás y de sus ejércitos demoníacos que tenían cautivas a las personas. La muerte de Cristo fue la victoria inicial sobre los enemigos espirituales de Dios y del hombre. Romanos capítulo 8, verso 3, Juan capítulo 12, versos 31 y 32 y Colosenses capítulo 2, verso 15. Gloria a Dios. Todos los creyentes que hemos creído en la verdad del Evangelio por fe y hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida, Cristo nos ha liberado del pecado, del mundo y de Satanás. Y todo el que no ha recibido a Cristo en su vida es esclavo del pecado todavía, del mundo y de Satanás. Su destino final es muerte eterna. No crean que yo lo digo con gusto, pero lo tengo que predicar, porque esto es lo que predicaba nuestro Señor Jesucristo. Su destino final es muerte eterna, infierno y al final lago de fuego. Jesucristo le reveló al apóstol Juan los juicios que vienen sobre este mundo impío que rechaza a Cristo y no quiere ser salvo. Cuando fue inmolado, cuando fue crucificado y dio su vida por todos los que lo aceptamos como Señor y Salvador en nuestra vida, los que creemos en Él. Esta sangre es la de sus enemigos, de todos los impíos. No es la sangre de Él. Pero el Señor quería que yo les hablara de la sangre. Como dice ahí que su ropa estaba teñida de sangre. Dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Él derramó su sangre. Y Dios quería que hablara de la sangre de Él. Pero no es. Para que ustedes tomen en cuenta, no es la ropa la sangre que no es la sangre de Él la que Él derramó, en la ropa que vio Juan, porque Juan dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. La sangre que miró el apóstol Juan es la sangre de sus enemigos, de todos los impíos. Porque Jesús está vivo. El Padre lo levantó de los muertos. Miren en Marcos capítulo 16, verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero el Señor quería que yo repitiera el sacrificio que Él hizo de la sangre. Pero la sangre, donde tiene su vestidura, donde tiene su ropa teñida en sangre,
es la de los impíos, y la vamos a ver. Es la de los impíos. Santo Dios. Los juicios tan severos que vienen de la ira del Cordero de Dios. Ahora todavía te está llamando para el arrepentimiento, para que te arrepientas, para que tú puedas ser salvo. Tú debes amar a Cristo, quien sufrió por ti, quien derramó esa sangre en la cruz del Calvario. Es el único que te puede salvar. Él es la única puerta de salvación. Es la única sangre con la que tus pecados pueden ser lavados. Es la sangre del Cordero. Pero vamos a ir viendo lo que Juan vio, lo que el apóstol Juan vio en su vestidura. Era la sangre de sus enemigos. Ahora todavía es nuestro abogado ante el Padre. Ahora. Pero en ese tiempo ya no. Y la paga del pecado es muerte. Como dice en Romanos 6:28 creo dice. Pero ahí lo buscan, en el capítulo 6. Y déjenme ver, que no los quiero dejar así porque a lo mejor no buscan. Y Romanos, vamos al capítulo 6, porque la paga del pecado es 6:23. Aquí está. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 23. Vamos a Apocalipsis. Ahorita vamos a explicar lo de la sangre de los impíos. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Amén, aleluya. Los ejércitos celestiales que regresan con Cristo también incluye ahí a todos los santos que ya están en el cielo, o sea, la iglesia de Cristo, que fue arrebatada, y los que mueren durante la tribulación por causa de la palabra de Dios, que no negaron a Cristo. Otros recibieron a Cristo durante ese periodo de la tribulación, porque nunca les llegó la palabra de Dios a sus vidas. ¿Y por qué? Porque los creyentes no predicamos. Porque los creyentes nada más están para escuchar, pero no para predicar. ¿Cuántas almas, cuántos años llevas en de ser cristiano? ¿Cuántas almas? ¿A cuántas almas les has hablado? Para que Cristo las gane para su reino por medio de su Santo Espíritu. Entonces va a haber mucha gente que se va a quedar en la gran tribulación porque no sabe. Los que han escuchado ya la palabra de Dios y no quieren venir a Cristo, no tienen ninguna excusa porque ustedes sí saben. Ay, Dios mío. Apocalipsis capítulo 7 versos 13 y 14 dice, y dice el apóstol Juan, recuerden que a él se le reveló a Apocalipsis, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso el Señor quería, yo todavía no sabía que me iba a dar esta cita. Por eso el Señor quería que yo hablara de su sangre. Aleluya, gloria a Dios. Yo soy honesta, yo les digo la verdad, yo soy guiada por el Santo Espíritu de mi Señor. Amén. Se los voy a volver a repetir. Apocalipsis capítulo 7 versos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Así es que aquí, por eso el Señor quería que hablara de su sangre. Y aquí confirma, esta cita confirma la vestidura blanca. Gloria a Dios. Pero yo quiero decir que esta cita no es
porque muchos creen y han puesto en los comentarios, yo no estoy en contra de nadie, ni contesto los comentarios así de verdad, pero la iglesia de Cristo no pasa por la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Tal vez sean cristianos tibios que se quedaron, otros no les llegó la palabra de Dios, pero recibieron a Cristo en ese tiempo. Fueron decapitados, fueron perseguidos, los mataron. Pero sus almas se van con Cristo. Gloria a Dios, aleluya. La gran tribulación es un tiempo de juicio divino sobre un mundo impío que ha rechazado a Cristo, pero también es un tiempo de la ira satánica y persecución contra los que reciben a Cristo y a su palabra durante la tribulación. Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Yo no hablo nada más por hablar, yo lo tengo que hablar con citas bíblicas, de acuerdo a la Biblia. Será terrible porque habrá un conflicto entre la justicia y la maldad en ese tiempo. Y por eso muchas personas se confunden, incluyendo pastores, evangelistas y predicadores, se confunden que la iglesia pasará la gran tribulación o que será arrebatada a la mitad de los 7 años. Eso no es verdad. La Biblia tiene varios versículos que para eso es sacar una prédica especialmente para poder entender que la iglesia no pasa la gran tribulación, para nada. Pero Dios tiene su pueblo Israel, y este pueblo de Dios sí pasará por la gran tribulación. A Israel esperan muchas cosas por haberlo matado, por haberlo crucificado, por no haber creído en él. A Israel, ese es su pueblo, de él está hablando. Aleluya. Hay un remanente en Israel que será arrebatado también, que viene en el grupo de la iglesia de Cristo. Somos todas las personas en el mundo entero que hemos salido del mundo, del pecado y de las tinieblas. Hemos venido a Cristo, a la luz, porque Cristo es la luz del mundo. Él te alumbra en este momento. Pero si tú no quieres recibir la luz del mundo, entonces vas a pasar los juicios que yo te estoy diciendo ahorita y a llegar al infierno y al lago de fuego. Y los vamos a ir viendo. La iglesia de Cristo estamos separados del mundo y apartados para Él solamente. Somos trigo y no cizaña. Aleluya. Aunque luego nos avienten pedradas y nos digan lo que nos digan, pero nosotros estamos firmes en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se tiene que hablar tal y como es. No añadirle ni quitarle tampoco. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Es el mensaje que Cristo le da a la iglesia de Filadelfia. Entonces aquí Cristo mentiría. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, todos los que miren, muchas personas que dicen ser cristianos, yo pienso que varios han leído toda la Biblia completa varias veces, pero yo me pregunto, y saben citas bíblicas y saben de la Biblia, ¿pero realmente estás viviendo la Biblia? ¿La palabra de Dios? ¿Las Sagradas Escrituras? Porque dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No al que no guarda la palabra, al que no vive la palabra. A este no está diciendo que lo va a guardar. Pero dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Va a probar el Señor, ahí vienen sus juicios. Por eso primero arrebata a la iglesia. Es el mensaje de Cristo que le da a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia era una iglesia fiel que guardó la palabra de Cristo y no lo negó. Los creyentes habían soportado la oposición del mundo y habían resistido al adaptarse a las tentaciones malas de otras iglesias. Así tenemos que ser cada creyente, no adaptarnos a las tentaciones de las iglesias,
a lo que hacen las otras iglesias y las otras personas. Esta iglesia de Filadelfia todavía perseveraba en fidelidad a Cristo y en la verdad del Evangelio del Nuevo Testamento. Debido a su perseverancia fiel, Dios le promete librarlos de la hora de la prueba y de la ira venidera sobre los impíos. Esta promesa de Cristo es idéntica a la promesa del apóstol Pablo a los tesalonicenses, de que a ellos se les libraría de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Y esta promesa es para todos los fieles de Dios, para todos nosotros. El Señor promete librarnos de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Viene el Señor mismo a arrebatarnos por nosotros. La iglesia de Cristo no pasará la gran tribulación, ni los primeros 3 años y medio. Con esto no quiero decir que no pasemos momentos terribles por la palabra de Dios. Debemos perseverar hasta el final. Si pasamos la muerte física por la palabra de Dios antes del arrebatamiento, el cuerpo sufrirá un poco, pero el alma nadie la podrá tocar. Nuestra alma se va con Cristo, porque somos propiedad de Dios. Efesios capítulo 1, verso 13. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Pero tenemos que perseverar hasta el final. Es hasta el final de nuestra vida. Porque vean todo lo que hay ahorita, persecución sobre los cristianos. Los están matando y se va a ir acelerando más la persecución. Pero eso no quiere decir que la iglesia se queda en la gran tribulación. Perseverar hasta el final. Así estén ya para matarnos por la palabra de Dios. No tenemos que negar a Dios para poder ganar el reino de los cielos. Hay que leer las Escrituras. El Espíritu Santo nos va redarguyendo lo que es la verdad y cómo podemos desglosar los versículos de la palabra de Dios. En la palabra de Dios y dentro de la palabra de Dios, que es Dios mismo. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Apocalipsis capítulo 19, versos 15 y 16. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Cristo venga a la tierra, castigará a las naciones impías, las regirá con vara de hierro, y esto significa que las destruirá. Los quebrantará con vara de hierro como vasija de alfarero a todos los impíos, y los desmenuzará como las uvas también. Vamos a ir ahorita para allá. Los desmenuzará. Lean en Salmos capítulo 2, verso 9. De su boca sale una espada aguda, y se refiere a la palabra de Dios. De su boca es su espada. Con la boca da vida eterna, y con la boca también va a castigar a alguien. Con la boca da vida eterna, y con la boca muerte eterna. Cuando castiga a los impíos, a los desobedientes que llegan al infierno. Santo Dios, Señor, gloria a Dios, aleluya. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. De su boca sale una espada aguda, y es la palabra de Dios, viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo, más poderosa que toda espada de 2 filos, con autoridad y poder, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Con su bendita palabra va a herir a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y vara de hierro significa poder. El poder es de Jesucristo solamente. El mundo siempre se ha opuesto al ungido de Dios. Esa es la rebeldía de la humanidad contra Dios. Y el tiempo de la ira de Dios va a llegar a todos
a todos los que están haciendo injusticia aquí, los que rechazan a Cristo, los que se inclinan a imágenes, a cuadros, todo eso lo que es idolatría, los que van a ver brujos, los que van a que les adivinen las cartas, los que van a que les adivinen el porvenir y todo eso es de hechicería, todo eso es del diablo. Arrepiéntete y vuélvete a Cristo, que todavía tienes tiempo. Porque todo el mundo siempre se ha opuesto al ungido de Dios. ¿Y por qué el mundo? Porque el príncipe de este mundo, por la desobediencia de Adán, cuando le dio todos los reinos de este mundo, cuando Dios le había dado los reinos a Adán y él desobedece, le da a Satanás los reinos de este mundo y él es el príncipe de este mundo. Por eso este mundo va a ser destruido. Para que el Señor pueda reinar en el milenio, lo va a destruir. Y vamos a ver todos los juicios. Ya tú sabes si tú te quieres quedar en la gran tribulación. Aún si eres cristiano y estás tibio, caliéntate. Todos tenemos que perseverar hasta el final. Porque de verdad que la paga del pecado es muerte. Como dijimos en Romanos capítulo 6, verso 23. El tiempo de la ira de Dios va a llegar. Cristo terminará con la rebeldía humana y establecerá su reino en la tierra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Santo Dios. Amén. Romanos capítulo 1, verso 18. La palabra de Dios determina quién entrará en el reposo de Dios. Es una espada aguda que penetra hasta lo íntimo del ser humano y discierne si los pensamientos son espirituales o no. Él conoce todo, nuestros pensamientos, nuestro corazón, todo lo que pensamos, lo que hacemos, todo lo ve el Señor. Él conoce todo. La palabra de Dios tiene dos filos. Número 1, corta para salvar la vida o corta para condenar a la muerte. Corta para salvar la vida y es una vida eterna. Juan capítulo 12, verso 48. Miren, perdón. Corta para salvar la vida, Juan capítulo 6, verso 63. Y corta para condenar la muerte eterna, Juan capítulo 12, verso 48. Lo estaba diciendo equivocadamente porque me distraje, discúlpenme. Pero prefiero pedir disculpas y decir que me equivoqué a darles algo equivocado. Gloria a Dios. Y el Señor pisa el lugar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto es un recordatorio severo de que Dios odia el pecado. Así es que para todas las personas que creen que Dios tolera el pecado y la inmoralidad, por su gran amor que tiene para la humanidad, porque dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dice en Juan capítulo 3, verso 16, pues Dios no tolera el pecado. Él te ama, por eso quiere salvarte hoy por medio de su Hijo Jesucristo. Como dice por su amor que Él tiene hacia ti, como dice en Juan capítulo 3, verso 16. Pero Dios no tolera el pecado ni la inmoralidad. Estamos llamados al arrepentimiento, salir del mundo y del pecado y de la esclavitud de Satanás para ser hechos hijos de Dios, como dice en Juan capítulo 1, verso 12, y poder tener vida eterna, como lo dijimos. Aleluya. El lagar representa un lugar de castigo, de destrucción. Lagar es un recipiente, cuando antes, con lo de las uvas, es un recipiente en donde se pisa la uva, así como las uvas se aplastan y se rompen en un lagar obteniendo vino, así también los enemigos de Dios serán aplastados, desgarrados, destruidos, aplastados ahí. Así como menciona como el lagar, como de donde se aplastan las uvas, como ese recipiente. El apóstol Juan miró a Jesús que estaba vestido con ropa teñida, aquí vamos a explicar, con ropa teñida en sangre, como lo que leímos en Apocalipsis capítulo 19, verso 13,
Y yo les dije que no era la sangre de él, de nuestro Cordero Santo, es la sangre de sus enemigos, de los impíos de este mundo. Aleluya. Santo Dios. Vean todo lo que les espera a todos los que están planeando quedarse. Isaías capítulo 63, verso 3 dice, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Amén. ¿Cómo será la ira del Señor? Que en este momento, por su gran amor y misericordia, todavía te está llamando que vengas al arrepentimiento. Ven al arrepentimiento. Cristo te ama. Él quiere salvarte por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo mismo librará la guerra contra las naciones y las derrotará, las aplastará como se aplastan las uvas en el lagar. Ya lo miramos también en una de las prédicas en Apocalipsis capítulo, ahí sí explico un poquito más, Apocalipsis capítulo 14 versos del 17 al 20. Lo miramos en la prédica que está en YouTube, el cántico de los 144,000. Y vamos, Apocalipsis capítulo 19, verso 16. Dice, el apóstol Juan vio en su vestidura y en su muslo que tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Dios Todopoderoso y Eterno. Juan capítulo 10, verso 30 y Juan capítulo 14, verso 9. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! Gloria a Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versos 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Verso 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Amén, Santo Dios. Esta cena representa la batalla de Armagedón, en Apocalipsis capítulo 16, verso 16. La destrucción de los enemigos de Dios será de tal magnitud que requerirá una multitud de aves para limpiar el campo de la batalla. Se llama la gran cena de Dios, porque Dios proporcionará el alimento para las aves de rapiña. Ya me imagino todas esas aves negras que cuando van en grupo van ahí y comen todo lo que tienen enfrente, comiendo todas estas carnes. Imagínense, de reyes, de capitanes, de los que se creían poderosos, de que manejaban el mundo, que eran independientes de Dios. Toda esa gente son que Dios los va a tener en sufrimientos durante todos los juicios de Dios en Apocalipsis. Van a sufrir, pero si se arrepienten ya es diferente. Ya es diferente. Pero Dios proporcionará el alimento para las aves de rapiña. La escena es de juicio contra la terrible crueldad y maldad del mundo. Y eso, miren, no estamos hablando tan en detalle. Pero esto que estamos viendo en todo el mundo son advertencias de Dios, diciendo arrepiéntete, porque si te pasa algo, como diciendo en un terremoto, y podemos pasar también la muerte física en un accidente de carro, una bala perdida, en un tsunami, no sabemos. Por eso el Señor nos habla, arrepiéntete, arrepiéntete. La escena es de juicio contra la terrible crueldad y maldad del mundo. Apocalipsis capítulo 14 versos del 14 al 20, Apocalipsis capítulo 16 versos del 13 al 16, Apocalipsis capítulo 17 verso 14. Estas son otras profecías que se refieren a este acontecimiento venidero, a la ira de Dios.
Vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Amén. En preparación para la batalla, Dios reunirá a las naciones cerca de Armagedón mediante la intervención demoníaca. Y en ese tiempo, la mayoría estarán endemoniados. Pues imagínense el personaje del anticristo gobernando este mundo impío. Pero recuerden que en Apocalipsis capítulo 13, verso 2 dice que Satanás, o sea el dragón, Satanás le da todo su poder y su trono. ¿Cómo estarán los ejércitos de los gobiernos, todos los que ayudan a estos gobiernos, que todos estos estarán demoníacos todos? La mayoría estarán demoníacos, endemoniados. Apocalipsis capítulo 16, verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Localizada en la parte central del norte de Palestina. Significa la montaña de Megido. Será el centro de la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Santo Dios. Esta batalla será hacia el fin de la gran tribulación y terminará cuando Cristo vuelva para destruir la maldad, para liberar a su pueblo y para inaugurar el reino mesiánico. Gloria a Dios. La batalla terminará rápido con la destrucción del anticristo y de todos los impíos. Zacarías capítulo 14, verso 2 y 3. El juicio de Dios incluye al mundo entero, además de los ejércitos reunidos. Ahí ustedes lo pueden leer también en Jeremías, capítulo 25, versos 29 y 33. Desde el Antiguo Testamento están todas las profecías. Desde el Antiguo Testamento se anunciaba la venida, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser nuestro Cordero Santo, quien iba a morir por nosotros para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Aleluya, gloria a Dios, Señor, aleluya. El juicio, de verdad, miren, los juicios más bien de Dios serán tan terribles porque no viene a luchar. Hagan de cuenta que en esas personas impías ya no están los espíritus de esas personas, o sea, están espíritus de demonios. Por eso la ira es terrible, porque ellos van a ser como los propios demonios de Satanás. Y aparte, sus ángeles caídos. ¿Cómo estará este mundo? ¿Así te quieres quedar? Santo Dios. Apocalipsis capítulo 19, verso 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. La bestia, o sea el anticristo, con el falso profeta, que habían hecho señales con las cuales, dice aquí, engañaron a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Apocalipsis capítulo 13, versos del 11 al 18. Estos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. El anticristo y el falso profeta usarán la inteligencia artificial para hacer sus prodigios y milagros engañosos. Miren, el anticristo, que es el mismo Satanás dentro del personaje del anticristo, va a hacer como que muere, pero todo eso va a ser por medio de la inteligencia artificial. Todo esto está planeado y hecho para el futuro gobernante mundial. Ustedes, muchos han de decir, ay, qué bueno con la inteligencia artificial, todo lo que están haciendo, ay, qué bueno por esto, ay, qué bueno. Hay que entender y hay que leer las escrituras. Todo esto ya se está abriendo el camino al futuro gobernante mundial. Y él va a usar mucho la inteligencia artificial.
Apocalipsis capítulo 13, versos del 13 al 15 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 y 10 hablan sobre los prodigios engañosos, milagros y prodigios engañosos. Pero vamos al libro de Daniel. Miren el tiempo del fin en el libro de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 12 versos 3 y 4 para que ustedes vean. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas que perpetúa eternidad. Verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Todo esto ya está pasando. La ciencia se ha aumentado en gran manera. Ahorita ya hay robots para todo. Para la satisfacción sexual, para todo. Pura depravación. Gente satánica, diabólica. Pero aún así, aunque les sirvan al mismo diablo, si se arrepienten, Cristo todavía los puede perdonar. Pero el arrepentimiento es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Y la ciencia se aumentará. Todo esto ya está planeado y está hecho para el futuro gobernante mundial. Nosotros podemos entender lo que ya estamos mirando en el mundo entero. La ciencia ha aumentado demasiado. Han hecho muchas cosas que van en contra de los principios de Dios con la inteligencia artificial. Han creado ya, creo que son 2 niñas, 2 babies, con la inteligencia artificial. Esto es del diablo. Ahora sabemos que debemos testificar de Dios. ¿Saben por qué? Porque si nosotros en el momento que estamos ahorita viendo todo esto, si somos entendidos, en este momento sabemos que debemos testificar de Dios y de su bendita palabra como está escrita en las Sagradas Escrituras. Llevar una vida recta, santa, que le agrade a Dios y no al hombre, y predicar todo esto. Predicar. Y el Señor le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Los entendidos en el tiempo de la gran tribulación serán purificados a través de la prueba. Eso sí pasarán. Ya les dije qué personas pueden estar. Del pueblo de Israel, porque Israel, el pueblo de Dios, sí pasa por la gran tribulación. Pero en ese tiempo ya se dieron cuenta que tienen como un gobierno mundial, como el Mesías que ellos esperaban, es un diablo, es el mismo Satanás. Entonces ellos ya saben. Y ahí van a pasar por la prueba, a través de la prueba. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos sí. Los entendidos comprenderán. Daniel capítulo 12, verso 10. Lean también ahí. Así es que si nosotros en este momento somos entendidos, entendemos lo que quiere decir aquí en el libro de Daniel, nosotros es para que estemos testificando los testimonios que nos da el Señor, lo que Dios quiere, y que testifiquemos la palabra de Dios de acuerdo a como Él quiere, que haya arrepentimiento sobre el pecado, que te arrepientas, porque hay infierno, vienen los juicios de Dios. Todo esto se va a destruir. Ahora yo te pregunto, si tú eres un millonario, si tú tienes mucho dinero, nunca tienes tiempo para el Señor, vuélvete a Cristo. Porque así tú tengas una mansión que valga millones, eso no te sirve de nada. Lo más grande y valioso
es la salvación y la vida eterna. Venir a Cristo para que seas salvo y tengas vida eterna. Ni tu dinero te va a servir, porque no vas a comer tu dinero. Come la palabra de Dios ahora, para que te fortalezcas. Haz ayunos. El ayuno te va a ayudar mucho en tiempos que vengan fuertes. ¿Sabes por qué? Porque vas a estar acostumbrado a que hiciste ayuno y en ese tiempo no te darán ganas ni de comer, porque tú estarás comiendo la palabra de Dios y ésta te llenará. Pero cada quien escoge lo que quiere vivir. Pero esto se viene horrible. Lo más importante en tu vida tiene que ser que leas la palabra de Dios, que vengas a Cristo, que seas salvo para vida eterna. Porque así tengas millones, tengas carros del año, los mejores carros, tengas mansiones, tengas los mejores trabajos. Eso no te va a salvar. Eso lo tienes ahorita. Eso es pasajero. Pero eso no te va a salvar. Eso no te va a salvar ni te va a dar vida eterna. Apocalipsis capítulo 19, verso 21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Dios va a destruir a los impíos, o sea, a los desobedientes, incrédulos, que no quieren creer la verdad de Cristo, sino creen la mentira del diablo. Todos los que han rechazado a Cristo, todos los que se deleitan en el pecado, todos los que viven para hacer injusticia, todos los que idolatran. Idolatría no nada más son imágenes. Idolatría, tú puedes idolatrar el trabajo, el dinero, los bienes materiales. Todo eso es idolatría. Todo eso. 2, 3 trabajos, pero no tienes tiempo ni siquiera para hablarle a una alma de la palabra de Dios. Todos los que se deleitan en el pecado, todos los que viven para hacer injusticia, todas las personas que viven deleitándose con las obras de la carne, adúlteros, fornicarios, la inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etc. Vayan a Gálatas capítulo 5, verso 19. Les voy a dar ahorita algunos versículos para que ustedes vean, pero ni siquiera los juicios de Dios lleva a estas personas al arrepentimiento. Vayan a Apocalipsis capítulo 9, verso 20. Y todos los mentirosos, cobardes, abominables, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre si no se arrepienten. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Si no se arrepienten, entonces es muerte eterna, lago de fuego. Y aquí fíjense cómo les llaman a todos estos que no quieren arrepentirse y que hacen injusticia. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis capítulo 22, verso 15. Todo aquel que muera sin recibir a Jesucristo como su único Señor y Salvador en su vida, su destino es infierno. Esa es la primer muerte, y después el lago de fuego, que es la muerte segunda. Eso está en la Biblia. Yo no lo estoy inventando. Pero hoy todavía tienes tiempo de arrepentirte y venir a Cristo. Miren, como les dije, en septiembre 27, el Señor me despertó de madrugada y me decía: prédicas de arrepentimiento, prédicas de arrepentimiento. Cristo viene, que acepten a Cristo como Señor y Salvador. Y ya fue cuando me dijo de un familiar también. Ahora en octubre 4 del 2023, igual, el arrebatamiento. Y yo pregunto, ¿el arrebatamiento? Sí, los que se van en el arrebatamiento.
Y si nos vamos en el arrebatamiento, tenemos que estar en continuo arrepentimiento, reconciliación con Dios. De esto nos está hablando el Señor. Yo no miento, el Señor me lo ha dado en sueños. Hoy todavía tenemos tiempo. Hoy todavía tienes tiempo de arrepentirte y venir a Cristo. Ya ahorita en unos minutitos hacemos la oración de fe para salvación. Apocalipsis capítulo 22 verso 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Cristo te ama y hoy quiere salvarte. Bienaventurados quiere decir afortunados, bendecidos. Todos los que vengan a Cristo para que laven sus ropas con la sangre de nuestro Cordero Santo y tener derecho al árbol de la vida. La vida es Jesucristo. Y para entrar por las puertas en la ciudad, la Nueva Jerusalén, la única puerta de salvación para que podamos entrar al reino de los cielos es Jesucristo. ¡Aleluya! No es María ni ninguno de los apóstoles. No idolatres más. Eso te va a llevar al infierno, a la muerte eterna, después el lago de fuego. Primero, porque digo, ya lo he repetido en otras prédicas, y no lo tengo en mis notas, pero se los voy a volver a repetir. El infierno es cuando ahí se van todas las personas que mueren sin Cristo. En el infierno está ahorita lleno de personas que fueron desobedientes, que se deleitaron en el pecado y no quisieron arrepentirse. Y eso es triste. Pero de ahí van a salir, porque esa es la muerte primera, van a salir ante el juicio del gran trono blanco. Y ahí va a ser el juez. Ahorita que tienes vida, Jesucristo es tu abogado ante el Padre. Pero en el juicio del gran trono blanco, ahí van a tener a Jesucristo nuestro Señor como juez. Y ahí sacan los libros ante el gran trono blanco de cada persona. Tú hiciste esto y esto y esto, mentiste tantas veces, robaste tantas veces, calumniaste tantas veces, fornicaste, adulteraste, pero no hubo arrepentimiento. Por eso están en el infierno. Entonces, no importa en la situación en la que tú estés, si tú has estado en pecado, arrepiéntete. Hoy todavía tienes tiempo. Cristo te va a perdonar. Cristo sabe cómo está tu corazón. Cristo sabe que tú te estás arrepintiendo, que sientes en tu corazón ser perdonado y Él te va a perdonar. Hoy todavía tienes tiempo. Porque en el infierno están todos los que no quisieron arrepentirse. A todos los que les llegó palabra también de Dios, de que no idolatraran, que vinieran a Cristo y siguieron con sus tradiciones. Cristo te ama y Él quiere salvarte. Así es que nuestro Señor Jesús nos manda un mensaje con el apóstol Juan y nos dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis capítulo 21 verso 7. Todavía hoy hay tiempo. Vamos a hacer la oración de fe para salvación, pero vamos a la última cita bíblica que me dio el Señor cuando yo estaba anotando el sueño en octubre 4 del 2023, y esta cita me dio Marcos capítulo 1 verso 15, como les dije. Así es que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio y el evangelio del reino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y dice en el verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Y si tú no has venido a Cristo, Cristo te está hablando. Esta cita yo no la inventé, esta cita me la dio el Señor. Y por eso la estamos viendo aquí. Todo aquel que esté en pecado, arrepiéntase y crea en la palabra de Dios. Dios quiere salvarte por medio de su Hijo Jesucristo. Dios te ama y Él quiere salvarte por medio de Cristo. Cristo ya está en las nubes para arrebatar a su iglesia. Todo creyente debemos estar en reconciliación continua con el Señor. Seamos luz en este mundo para alumbrar a las almas que están sin Cristo. Hablemos
de la palabra de Dios. Ama las almas que no tienen a Cristo. Ama las almas para que les prediques. Si tú no amas a tu prójimo, si tú no amas la creación de Dios, a los que no tienen a Cristo, no te importa si los demás tienen a Cristo o no. Ámalas, porque Dios sabe qué tienes en tu corazón. Dios sabe en qué ocupas tú tu tiempo. Dios sabe en qué lo usas y en qué lo desperdicias. Así es que no va a haber excusa de nada porque Dios sabe todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Seamos luz en este mundo y no tinieblas. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Léanlo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Todo el que no ha venido a Cristo tiene una invitación del Señor para que venga a Cristo y haga la oración de fe para salvación. El tema de hoy es el jinete del caballo blanco. Ya miraron los juicios que se aproximan, ya miraron todos los juicios que vienen, la ira de Dios. Él pisa el lagar, su vestidura está salpicada de sangre, pero es de la sangre de los impíos, de los animales, de los jinetes que llevaban de sus ejércitos, de todo. Él va a terminar con todo. Él va a limpiar este mundo. No te preocupes ya por lo material que tengas. Miren, para los que han escuchado mi testimonio en el YouTube, yo era una persona que me importaba lo material. Tenía orgullo, aunque yo diga que no, orgullo, vanagloria. Me gustaba andar bien maquillada, muy vestida, pues tenía un trabajo que requería eso. Pero cuando Cristo me llamó, cuando Cristo vino a mi vida, cuando Él me llamó para predicar su palabra, cargué mi cruz y dejé todo. Todo lo dejé por seguir a Cristo. Y soy la persona más feliz que yo hubiera podido ser en ese tiempo, porque tengo la luz de Cristo dentro de mí, porque tengo a Cristo que todo el tiempo está conmigo por medio de su Santo Espíritu, porque yo no estoy sola, porque Dios me ama tanto, igual que a ti, pero hay que reconocer cómo Dios nos ama. El amanecer todos los días es una gran bendición. El leer la palabra de Dios es una gran bendición. El predicar es una gran bendición. El hablar de Cristo es una gran bendición. Dios me ha bendecido a mí en gran manera. Por eso la palabra de Dios dice que vengas a Dios. Tú y tu casa serán salvos, tú y tu familia. El enemigo anda como león rugiente. Yo quiero decirte esto, y no lo tengo en mis notas ni lo iba a hablar, pero lo estoy sintiendo en mi corazón y se los voy a decir. El enemigo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Mirando a quién devorar, miren, él anda metiéndose entre las familias. Padre y madre, cuiden a sus hijos, a sus adolescentes, cuiden a sus niños, vean qué es lo que están mirando en las tabletas, en los celulares, en todo, porque el diablo entra por medio de esas caricaturas que hace el príncipe de este mundo, que es Satanás. Entran por los ojos de los niños, esos espíritus de demonios. Yo lo he escuchado en testimonios de ex satanistas que antes le servían al diablo y ahora le sirven a Dios. Para la gloria de Dios los saca de ahí, para que saquen a la luz lo que hace el enemigo con sus instrumentos. Papá y mamá, nunca se vayan a la cama sin haber bendecido a sus hijos y haberlos cubierto con la sangre de Cristo. Padre y madre, díganles cuánto amor sienten por sus hijos.
Esposo, nunca se vaya a la cama sin haberle dicho a su esposa que la ama y bendícela. La esposa nunca se vaya a la cama sin haberle dicho a su esposo que lo ama y bendícelo también. Miren, deben cubrir sus casas, apartamentos, sus hogares con la sangre de Cristo y sellar puertas y ventanas con la sangre de Cristo. Todo el tiempo estar en comunión con el Señor. Si tú estás trabajando y tienes un trabajo donde no llevas cuentas, donde no llevas algo así, tú puedes estar en tu mente hablando con Dios, orando por tus hijos, orando por tus adolescentes. No se los dejes al diablo, ni a tus hijos, ni a tus adolescentes, ni a tus babies, ni a tus niños, ni a tus adolescentes. Esposo, no le dejes a tu esposa al diablo. Esposa, no le dejes a tu esposo al diablo. Lucha por tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Agarra la autoridad que viniendo a Cristo Dios te da. Pero tienes que venir a Cristo. Estamos en tiempos en donde la gente todavía está planeando otras cosas. Andan por otros rumbos, pero así los tiene el diablo. Es tiempo de leer la palabra. Es tiempo de vivir la palabra. Es tiempo de predicarla. Porque un día vamos a rendir cuentas. ¿Qué hicimos con el talento que el Señor nos dio un día? ¿Lo guardaste? ¿Lo tiraste? ¿Lo olvidaste? ¿O lo dejaste en el pasado? A Dios no le importa lo que hiciste en el pasado. A Dios le importa lo que estás haciendo en el presente para construir tu futuro. A Dios le importa cómo predicas tú la palabra. Ahora, que no le quites ni le añadas para construir tu futuro. Tu futuro es la vida eterna. ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios te dio? Y si tú no has venido a Cristo, ven a Cristo y el Espíritu Santo va a redarguir en tu corazón. Y si tú vas a ser un instrumento del Señor, Él te va a hacer un llamado. Tú lo vas a sentir o puedes escuchar la voz audible también. Pero tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que predicar la palabra tal y como el Señor nos la ha dejado, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino para la vida eterna. Porque si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis capítulo 22, verso 19. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Hermanos en Cristo, amigos que nos escuchan, familia que nos escucha, vengan a Cristo, no hagan caso omiso porque Cristo te está llamando. Cristo te está llamando. Si tú quieres quedarte para vivir la gran tribulación, ya es tu decisión. Pero Cristo te ama. Dios te ama y por medio de Cristo te quiere salvar. Y Cristo te ama y te dice, ven al arrepentimiento. Ven al arrepentimiento. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, verso 15. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por esta prédica y vamos a hacer la oración de fe para salvación para todo aquel que quiera ser salvo. Y si esta prédica sentiste que el Señor te habló y sentiste que tú necesitas hablarles a más personas, ya sea familia, amigos, y que pueden hacer la oración de fe para salvación, comparte la prédica, compartan las prédicas. Yo no recibo ni un centavo del YouTube por predicar. Dios lo sabe y yo no recibo nada. Yo predico por el amor a las almas, porque tengo un llamado de Cristo, un llamado de Dios para predicar la palabra del Señor. Aleluya. Yo no tengo por qué ganar algún centavo por lo que Dios haga a través de mí. ¡Ay de mí!
que yo cobre algo. Yo no cobro nada. Si tú sientes en tu corazón, comparte las prédicas y esto también te lo cuenta el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre eterno de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta prédica, por esta palabra que nos has dado, Señor. Gracias, Padre eterno, sabemos todo lo que viene, Señor, todo lo que viene en la tribulación y lo que se llama gran tribulación. Padre eterno de la gloria, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que con tu Santo Espíritu redargullas, Señor, en los corazones de todas las almas que no te han recibido, y que por medio, Señor, de estas prédicas del YouTube, Señor, que por medio de estas prédicas lleguen a muchas personas que tú quieres que lleguen, Señor, para que hagan la oración de fe para salvación. Padre, y también toca, Señor, los corazones de todas las personas, de todos mis hermanos en Cristo que se han entibiado. Señor, que se calienten en el nombre de Jesús, que se levanten, Padre, en el nombre de Jesús, y que agarren la Biblia, Señor, y se pongan a leer la palabra de Dios y a predicar, Señor, a más almas, que hay mucha necesidad en el mundo entero, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final, Padre. No sabemos, Señor, si pasemos la muerte física, pero ayúdanos, Padre, a perseverar hasta el final, Padre, porque sabemos que aunque pasemos la muerte física, nuestra alma se va contigo, Señor, para tu reino, Padre, y para vivir por la eternidad contigo. Padre, fortalécenos, te lo pido en el amor de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a todos y gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora vamos a hacer la oración de fe para salvación. Yo la voy a hacer y cada uno va repitiendo. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón porque sé que te he ofendido a ti, he ofendido a tu gloria y a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la derecha del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Yo quiero caminar en luz y no en tinieblas. Yo te pido, Señor Jesús, que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda encontrar escrito en el libro de la vida mi nombre. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y pues para todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que hicieron la oración de fe para salvación, el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ustedes lo pueden leer en Juan, el libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Y en Lucas capítulo 15, verso 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Padre, gracias por este ramillete de almas que tú has ganado para tu reino, Señor, porque sabemos, Señor, que yo solamente he sido un instrumento para que tú les hablaras, Señor, a todas estas almas, para que tú los llames, Señor, al arrepentimiento, para que tú, Señor, los tengas en tu reino también para reinar, que reinen contigo para vida eterna. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho todo por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu bendita palabra y por ser tu sierva, un instrumento tuyo, Señor. Límpiame siempre en cada momento, Señor, y ayúdame y fortaléceme
para llegar hasta el final y terminar esta carrera, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gracias. Amén. Dios los bendiga a todos y el Señor derrame bendiciones en cada uno de ustedes y de sus familias. Amén.